Hola a todos y todas y bienvenidos nuevamente a Código Trading. Estamos ya empezando el segundo mes de operativa en real en la cuenta de H4, tanto en libra dólar como en euro dólar. Y ahora mismo se acaba de formar una trampa, como podéis ver aquí. Ha dado el giro, pero ya está aquí abajo. Entonces el punto de entrada sería aquí. Pero, ¿qué pasa? Pues lo siguiente, yo cuando la entrada, que es un cambio de color, es una vela blanca, hace una pillada al nivel y hace una del color opuesto, del color en la dirección en la que va la entrada. Cuando ese nivel ya está más allá de este punto, yo no entro. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos una trampa, hace así, viene aquí a girar y cuando yo entro ya estoy entrando aquí abajo, pues no tiene mucho sentido, porque aquí sería donde iría muchos casos el take profit. Seguramente en este sería un poco más lejos el take profit, pero es que ya no hay recorrido, ya a la que llega a cubrir el punto más bajo de la trampa, y si fuera una trampa en la otra dirección, pues el más alto, ¿no? La trampa en la otra dirección vendría a ser esta. ¿Qué pasa? Que cuando ya me supera esto y estoy entrando aquí arriba, lógicamente esto no tiene sentido. A partir de un 90% en toda esta zona, ahí sí que entro. Pero en este caso, no. Quería comentarlo porque de momento estamos a martes día 23, este par es el libra dólar y de momento no ha habido otra entrada aparte de esta ni en la libra dólar ni en el euro dólar. Así que quería aprovechar para comentar esta entrada y vamos a ver si en estos próximos días, a ver si mañana, pasado mañana hay alguna entrada. Ya sabéis que de cara al viernes ya no opero. A ver, acabo de entrar en el dólar yen. Ya sé que no es uno de los dos pares principales de esta operativa, pero debido a que ya estamos a martes y el euro y la libra están muy tendenciales, con una tendencia bajista muy fuerte, que no están dando retrocesos donde se formen trampas de momento en las que me permita entrar, pues estoy controlando también los otros pares mayores, en realidad solo el australiano dólar, el dólar franco, el dólar CAD y el dólar yen. Y en este caso, en el dólar yen me ha dado esta entrada. Entonces, ¿por qué motivo solo utilizo el euro dólar y el libra dólar? Pues porque, como ya sabéis, los pares tienen correlaciones. Entonces, cuando el dólar manda, por ejemplo, como ahora parece ser, este está cayendo y este está cayendo. Entonces yo podría entrar en la misma trampa en los dos, porque al estar correlacionados, y que las dos se me giren en contra. Entonces podría tener drawdowns un poco exagerados si a eso le sumo pues el australiano dólar, el dólar yen, por ejemplo también el dólar franco suizo, el dólar CAD. Claro, si ya le voy sumando todo eso, puede haber algún momento donde estén todos correlacionados, yo entra en una trampa que está multiplicada en varios pares y de repente se da la vuelta y ahí pues va mal. Pero hay excepciones. Cuando yo veo que, como estas anteriores 4 semanas, ya sobre el lunes, martes, ya tenía entradas en el euro o en la libra, con eso ya no me miro los otros pares, ya hago las entradas en estos dos, que son los que me siento más cómodo, y para esta operativa lo decidí así. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que de momento ni el euro ni la libra están dando entrada esta semana. Entonces puede que acaben dando, pero como el dólar yen me acaba de poner esta, que ahora mismo voy a trazar porque no sé por qué se ha ido el nivel.
Vale, pues como en este par acabo de tener esta trampa que ha hecho este giro y yo he entrado aquí, en este punto, y he puesto el TP en el extremo. En este caso no he puesto los cuerpos porque está muy cerca y yo lo que busco es que se repita este movimiento, entonces en principio no es muy exagerado pedirle que llegue hasta aquí. Para el stop loss no he podido ir aquí abajo porque ya sería muy lejos y he cogido este bajo, ¿veis? De esta tendencia de aquí, pues he cogido este nivel para el stop loss. Entonces, no veníamos operando con el yen y no lo haré como cosa habitual, solamente es cuando no tengo entradas, entonces pues puedo repasar los otros pares porque no estoy multiplicando riesgo ni estoy aumentando el drawdown, porque si es una semana que no me está dando entradas ni el euro ni la libra, pues le pido este movimiento al yen porque viene muy tendencial. Aquí hizo un retroceso más profundo, pero viene muy alcista. Que la cosa se me pone mal, entonces por aquí gestionaré, moveré el take profit a empate o cerraré la operación o lo que sea, porque como ya sabéis, el stop loss solamente lo tengo por seguridad. Es algo que no es casi como trabajar sin stop, pero lógicamente se tiene que poner un stop. Entonces, como ya sabéis, a mí me gusta cerrar y gestionar, mover a empate, hacer las gestiones yo, no que el precio decida por sí solo. Entonces, uno de vosotros me decía que cómo es que si cuando el precio cierra por debajo del 50% de donde tengo el stop, yo acostumbro a cerrar la operación, ¿por qué no ponía en ese punto el stop loss? Entonces, os voy a dar la respuesta aquí porque se verá mucho más fácil. Si aquí ahora me hace una vela así de color negra bajista con esta mecha, yo no cierro. Y si hubiera ponido el stop loss aquí, me estaría cerrando. Pero yo eso no me asusta. Ahí lo que sí que haría es pues mover a empate el take profit. ¿Por qué? Porque el cuerpo está más abajo de el bajo de la trampa. Entonces, ¿en qué caso yo sí que cierro? Pues en el momento que me hace una vela que ya hace el cierre por debajo. Como podéis ver, el cierre, que es la parte del cuerpo de la vela, el bajo, en esta bajista, está por debajo. Entonces, ¿para qué me sirve tener el stop tan lejos? Pues para que cuando haya mechazos por esta zona, eso no me afecte, porque ahora puede hacer aquí un mechazo y una vela alcista y cogerme el TP en la misma vela. Y si no le doy un poco de margen al stop loss, pues se me escaparía eso. Así que espero que hayáis entendido el tema de los pares correlacionados, que cuando tienen el dólar a la derecha, pues es como que normalmente si uno sube están todos subiendo porque la fuerza la ejerce el dólar, y si tienen el dólar a la izquierda, como el dólar yen, entonces puede estar bajando. Esta correlación no es exacta, pero existe, y no solo es la influencia del dólar, de que todos lleven el dólar, también hay influencia cuando son pares, por ejemplo, asiáticos, el australiano, el canadiense. Después también hay correlaciones entre el euro, la libra, el franco suizo, que son pares dentro de Europa. Así que vamos a ver si tenemos que gestionar o hacer alguna cosa en esta operación y ya volveré a conectar. Muy bien, estamos ya a miércoles día 24, pasando ya a jueves día 25, es de madrugada, y como podéis ver aquí ha habido un TP. Entonces primero estuvo pues rangueando, no se acababa de decidir, seguía un poco encajonado en esto de aquí, y finalmente pues ha decidido tirar en la dirección a la que habíamos entrado. En caso de que se hubiera decidido por seguir penetrando para abajo, ya sabéis que yo hubiera gestionado sin llegar hasta el stop loss. Lógicamente algún día sí que llega al stop loss, porque si hace una vela de este estilo en la dirección contraria, pues lógicamente no da tiempo a la gestión. Así que
esta es la entrada con este take profit en el par dólar-yen. De momento ni la libra ni el euro están para dar entradas, así que vamos a ver si hace alguna otra entrada en el libra o el dólar. En otros pares no, o sea, lo único que hago en otros pares como el dólar-yen es cuando no ha habido ninguna entrada, pues para que haya al menos una operación por semana. Como podéis ver ahora se está formando una trampa bajista. Lo único que sí que lo cierto es que sería bastante estar en contradirección. Lo que me gusta es que si esta vela acabara cerrando como está más o menos ahora, es que está respetando lo que es el punto alto de la trampa, el nivel, está respetando a nivel de cuerpos. Como podéis ver, todos los cuerpos, tanto de apertura y cierre, no son capaces de cerrar o abrir por encima del nivel. Entonces, si esto fuera el libra dólar o el euro dólar, pues seguramente podría pensar en ponerme ahora mismo en corto, pero yo solo estoy haciendo una operación que es esta de aquí, que ya ha llegado a TP, y no voy a entrar más en otros pares, solo para cubrir el mínimo de una operación semanal. Ya sabéis que la estrategia es en euro dólar y en libra dólar. Ahora os voy a decir el beneficio que ha dado esta operación. La operación ha generado un beneficio de 1.225 euros, así que no ha estado nada mal. Y si hay alguna otra operación en el euro dólar o la libra dólar, que ya sería durante el miércoles o hoy miércoles o si no el jueves, y después, como ya sabéis, de cara al viernes ya no tomo entradas porque no dejo nada abierto el fin de semana. Es otro de los parámetros para esta operativa en concreto. Bien, ya estamos a viernes día 26, ni la libra dólar ni el euro dólar han dado ninguna entrada esta semana. El tema que os comentaba de aquí, como podéis ver, pues sí que hubiera habido esta entrada y ya se hubiera ido a take profit, que el take profit hubiera estado en estos cuerpos de aquí que más o menos coinciden con esta mecha. Muchas gracias. Os recuerdo que he creado un canal de Telegram nuevo de Código Trading que es abierto para todo el mundo. Os dejo el link en la descripción y yo mismo daré información de todos los contenidos nuevos, así que aquí tenéis el link. Muchas gracias y si te ha gustado dale a suscribir y no te olvides de visitar también códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.